Profesora, buenas noches. Me presento, soy Rocío del Carmen Álvarez Montoy y mi tema de investigación es el de microorganismos nativos del Perú en la bioremediación de aguas contaminadas por metales pesados. La minería del Perú representa el 10% del PBI, pero genera una gran cantidad de contaminación, sobre todo en ríos y lagunas cercanas a las minas. En regiones como Puno, Cajamarca y Pasco, muchas comunidades usan estas fuentes para su consumo, pese a que contienen metales pesados como arsénico, cadmio y mercurio, que son altamente tóxicos para el ambiente y la salud. Es por ello que hay una alternativa sostenible frente a esta problemática, que es la bioremediación, que emplea microorganismos y plantas para reducir la toxicidad del agua. Aunque requiere de estudios previos, es una opción ecológica y accesible. Siguiendo, tenemos nuestros objetivos, que es el de evaluar el uso de microorganismos del Perú para tratar aguas contaminadas por metales pesados. También el determinar los elementos de contaminación ambiental por hierro, aluminio y aluminio en el agua. Determinar los elementos de contaminación ambiental por material particulado y plantear alternativas sostenibles mediante mejoras en la extracción informal. En, la- en las regiones mineras, perdón, del Perú como Cajamarca, Puno y Pasco, las actividades mineras han generado una fuerte contaminación del agua con metales pesados como plomo, mercurio, arsénico y cadmio. Esto ocurre por lixiviación, escorrentía y vertimiento sin control. Las principales causas son el mal manejo de residuos mineros, el drenaje ácido, la minería informal y la falta de tratamiento de contaminación. Como efectos tenemos el de causar enfermedades cancerígenas, problemas neurológicos y renales. También la reducción de la biodiversidad, la contaminación de suelos agrícolas y ecosistemas acuáticos sufriendo daños irreversibles. Este problema no solo contiene el riesgo en la salud pública y el desarrollo sostenible, sino también que los niveles pesados han llegado al corriente sanguíneo de muchas comunidades, lo que evidencia grave peligro entre ellas. También afecta a nivel de la agricultura, la pesca y el acceso al agua potable, dado que los métodos tradicionales de tratamiento son costosos y generan residuos secundarios. Es por eso que la bioremediación es una alternativa más económica y ecológica. Nuestra propuesta inicial es el uso de microorganismos nativos capaces de absorber y transformar metales pesados, limpiando los cuerpos de agua contaminados por la minería ilegal. Primero sería la identificación de los microbios en zonas afectadas, analizar su capacidad de laboratorio, evaluando su efectividad, y finalmente plantear e implementar los bioreactores naturales para aplicar esta solución en el campo, evaluando su viabilidad económica frente a métodos tradicionales. Como marco teórico tenemos la ley de conservación de la materia, que en el tema de investigación se podría decir que los metales pesados no desaparecen, solo cambian de forma o pueden ser absorbidos por microorganismos vivos. Ciclo biogeoquímico de los metales. Los metales tienen características como la persistencia, bioacumulación, biotransformación y la alta toxicidad. Es por eso que al circular en la naturaleza pueden acumularse en organismos, y al aumentar la concentración en la cadena alimentaria hace aún más peligrosos estos metales. La teoría de la bioremediación es donde se utilizan microorganismos para reducir la toxicidad de contaminantes como los metales pesados. Es por eso que se trabaja a través de tres procesos principales: bioabsorción, biotransformación y bioacumulación. En la metodología tenemos la bioabsorción o bioabsorción, que es el proceso en el cual materiales biológicos como algas, bacterias o residuos agrícolas son utilizados para eliminar metales pesados del agua.
Como objetivos específicos con este método tenemos el determinar la capacidad de absorción de diferentes bioabsorbentes, evaluar la rapidez del proceso mediante modelos de cinética, el analizar las interacciones entre contaminantes y bioabsorbentes y comparar los distintos materiales biológicos. Perdón. La química, como principales principios teóricos, tenemos la química de la absorción a través de la atracción electrónica, intercambio iónico y fuerzas de Van der Waals. Se utilizan los métodos de isotermia de Langmuir y Fentuchis. Para la cinética se aplican los métodos de Preus-Suppé y Preus-Segundo. Orre. Procedimiento. Se prepara los bioabsorbentes secándolo, modeliándolo y activándolo. Luego se mezcla con soluciones contaminantes con reactores pequeños. Después de un tiempo am, determinamos si se separan los materiales y se analiza cuánto de contaminación queda en el agua y usando espectro, am, perdón, espectrofotometría o ICP-MS. Los recursos a utilizar son los bioabsorbentes como cáscaras de frutas o algas, equipos de laboratorio como espectrofotómetro, los pH metro y la centrífuga, materiales de química para preparar las soluciones contaminantes. También la tenemos en la fitorremediación, que se basa en el uso de las plantas para absorber y transformar los contaminantes del agua o suelos. Los objetivos principales son seleccionar especies vegetales adecuadas, evaluar qué cantidad de contaminantes acumulan las raíces, tallos y hojas, comparar distintos tipos de fitorremediación, medir el impacto en la calidad de agua y del agua tratada, mejorar las condiciones de crecimiento para que el proceso sea más eficiente. También los procesos teóricos que tenemos son la fitoextracción, absorber metales y acumularlos, fitoestabilización, inmovilizar los contaminantes del suelo, fitodegradación, transformar los contaminantes orgánicos, rizofiltración, las raíces absorben contaminación del agua. En el procedimiento se escogen las plantas hiperacumulativas y se cultivan en soluciones contaminantes bajo condiciones controladas y se monitorea su crecimiento y luego se analiza en el agua, el suelo y los tejidos vegetales para saber cuánto metal fue absorbido. Los materiales a utilizar o los recursos fueron semillas o plantas especializadas, suelos o soluciones contaminadas, inventario espectro, inventarios, espectrofotómetros y software de análisis de datos. En los resultados de la bioabsorción, los resultados de monitoreo del agua comparados con los límites establecidos por la Ley 1333 muestran en que ambos puntos de muestreo, las concentraciones de hierro, manganeso y demanda química de oxígeno superan los valores permitidos, especialmente entre los años 2019 y 2022. Esto indica una contaminación constante en el agua analizada. En el caso del hierro, su variación puede deberse a su inestabilidad química, ya que puede precipitarse dependiendo del pH o la temperatura del entorno. En la fitorremediación, en la etapa experimental con Myriophyllum aquaticum, se observó una clara disminución de la concentración de cobre en el agua durante los primeros 13 días. Sin embargo, al cabo de 24 días, esta capacidad disminuyó drásticamente, lo que sugiere que la planta alcanza su límite de absorción relativamente rápido. Ya que hubo una ligera evaporación del agua, esta no afectó los resultados, ya que el cobre no se evapora con la temperatura ambiente. La interpretación y el análisis de los últimos resultados fue que en la parte de la bioabsorción
Se observó que aunque hubo cierta remoción de hierro y manganeso, los niveles finales siguen siendo por encima de los límites permitidos según la Ley 1333. Esto sugiere que el método tiene potencial, pero debe optimizarse, ya que posiblemente hubo saturación del bioabsorbente o no se usaron los parámetros ideales como pH o tiempo de contacto. Por otro lado, en la fase de bioremediación, usando la planta de Myriophyllum aquaticum, los resultados fueron altamente exitosos. Se logró reducir la concentración de cobre hasta un 77%, ubicándose por debajo de los estándares ambientales del MINAM. La máxima eficacia se dio entre los primeros 13 días y luego se disminuyó por la saturación natural de la planta. En conclusión, la investigación evaluó el uso de microorganismos nativos y plantas acuáticas para tratar aguas contaminadas por metales pesados debido a la minería en Perú. Se probó la bioabsorción, logrando ciertas capturas de hierro y manganeso, aunque los niveles aún superaron los niveles legales, por lo que se necesita optimizar el método. La bioabsorción con Myriophyllum acuático fue más efectiva, eliminando más del 90% del cobre y cumpliendo con los estándares de calidad ambiental. En conclusión, se cumplieron los objetivos, demostrando que existen alternativas sostenibles y ecológicas para la recuperación de cuerpos de aguas contaminadas. Como último, tenemos las recomendaciones, que sería perfilar los parámetros del proceso de bioabsorción, ejecutar procesos piloto de fitorremediación, monitorear la bioacumulación de metales en las plantas, estudiar la combinación de bioabsorción y fitorremediación, promover la educación ambiental en comunidades mineras e investigar el uso de otras especies nativas. Eso sería todo. Muchas gracias.